Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a su primer programa Kimsir Taki, una producción del movimiento Tercer Sistema. Mi nombre es Saúl Flores Calderón y les estaré acompañando en este programa. ¿Sabe usted qué es sistema comunal o tercer sistema? ¿El liberalismo y el socialismo verdaderamente habrán fracasado en el mundo? ¿El horizonte del mundo indígena será la nueva opción en este siglo? Estas y otras preguntas serán respondidas esta noche. Para tal efecto y por ser nuestro primer programa, hemos invitado al precursor del sistema comunal. Él es un intelectual aymara, docente universitario en la UNSA, como también lo fue en la UPEA y otras universidades. Escribió varios libros, ensayos y artículos científicos y políticos. Producto de su esfuerzo académico, logró ser ministro de Educación en la gestión 2006 y parte de la gestión 2007. Actualmente es gobernador del Departamento de La Paz y candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema en las elecciones que se llevará esta gestión. Nos estamos refiriendo al doctor Félix Patxi Paco. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está, Saúl? Muy bien, doctor. Gracias. Muy bien, doctor. Entonces vamos a empezar, doctor, inmediatamente con algunas preguntas centrales. Diciéndole, por ejemplo, ¿qué es sistema comunal, doctor? Antes de definir qué es el sistema comunal, yo creo que hay que preguntarse una cosa. Todos los seres humanos preocupados desde que apareció la humanidad siempre se han preocupado un elemento central. ¿Cómo podemos conseguir la libertad? ¿Cómo el ser humano puede ser más libre? A ese han añadido cómo puede ser más soberano, que tenga mayor autodeterminación, que siempre fue una discusión de la humanidad. El liberalismo ha encontrado en la individualidad. El liberalismo ha encontrado precisamente esa libertad en el mercado y que no tenga ningún tipo de control del ser humano y ha sido atractivo para ellos. Desde ese punto de vista han planteado toda la economía, la política, la justicia, pero en función de eso, de la libertad individual. Frente a esa crítica, o frente a esa situación, nadie pudo definir dónde está el límite de la libertad. Y ahí el capitalismo ha degenerado, en mi criterio, bajo ese concepto, también la libertad de hacer trabajar a uno, explotar a uno, o también libertad de dominar al otro. Entonces, ahí empezó el cuestionamiento, nuevamente la discusión, entonces, ¿dónde está la libertad? Y el socialismo encontró la libertad quizás más en términos más colectivos que individuales, pero no podía reflejar cómo podía funcionar la colectividad. Y de ahí empezaron a plantear que un ser humano solamente puede ser libre en tanto no sea explotado, en tanto no sea dominado, ¿no? Y en tanto no sea alienado. Son tres elementos que encontró. Como discurso, como teoría muy atraente para cualquier humanidad, la verdad. Pero ¿cómo lo consigues una sociedad sin explotación? Sin enajenación, es decir, lo que produces sea para ti, sino no sea para otros. Porque el capitalismo lo que encontró es que produzcan unos para el propietario. A eso se llama explotación y enajenación en el concepto de esencia. El socialismo tampoco pudo superar eso, al decir que el ser humano va a ser libre solamente cuando sea propietario de su trabajo. Pero eso después ha traducido en el Estado. Como ha visto como que explotaba al individuo, el capitalista, por lo tanto, hay que expropiarlo, y ese bien expropiado no era entregar a los trabajadores, sino es más bien que el Estado se apropie, y el Estado empieza a convertirse en propietario de esa empresa ahora expropiado, ¿no? Que antes era el dueño, el capitalista. Este es el tema de fondo.
En la economía, por lo tanto, nosotros también empezamos a debatir esto y partir de esta esencia, cómo el ser humano puede ser más libre. Y encontramos sociedades contemporáneas que existen, pero marginalizadas del Estado y de las normas, pero que sí funcionan sin ser explotados. Funcionan, que son dueños de su producto, funcionan, lo que trabajan es para ellos, existe. Entonces aquí un elemento fundamental. Para ser libre necesitas que tu trabajo o el producto del trabajo sea realmente también el dueño el que produce. Ahí está el concepto de libertad. A eso he llamado sociedad comunal, porque da libertad. Ahora, ahí yo diferencio dos cosas, ¿no? Una cosa es ser propiedad y otra cosa es posesión. Los medios de producción realmente debían ser posesión, no propiedad, porque la propiedad te permite enajenarlo, mientras la posesión no es tuyo. Una tierra, que es un medio de producción, una tecnología, que es un medio de producción, un edificio, que es un medio de producción. Precisamente eso debía ser el que sea propietario de esos medios de producción, evidentemente debía ser la colectividad, pero solamente debían usufructuar, no ser propietarios de eso. ¿De qué debía ser propietario el trabajador, el individuo? Precisamente lo que produce con ese medio de producción, que es totalmente distinta. Y eso es el sistema comunal. Los medios de producción son posesión del conjunto de los trabajadores, pero el producto producido, la cantidad producida, debe ser el propietario el quien produce. Eso es el sistema comunal propiamente dicho. Cuando produces y tú eres el dueño de ese producto, prácticamente no hay enajenación, no hay explotación, porque no estás trabajando para el otro. Y eso es el espíritu fundamental de planteamiento del sistema comunal en relación a la discusión del liberalismo y en relación a la discusión del capitalismo. Primer punto de partida. Doctor, hemos ido revisando algunas de sus obras precisamente para poder entender esta nueva ideología del sistema comunal. Un primer libro, que es el Sistema Comunal, una propuesta alternativa al sistema liberal, ya está en su 4ª edición y se publicó por la década de los 90. Entonces aquí hemos encontrado que hay una crítica al sistema liberal. Posteriormente hemos encontrado este pequeño texto que en cierta manera se resumen algunos elementos, pero aquí se incorpora un elemento muy importante, que es la crítica al socialismo. Y por último está su tesis doctoral, Sistema Comunal e Identidades Culturales Contemporáneas. Entonces lo que, doctor, aquí hemos encontrado y lo que a nosotros nos llama la atención es que este sistema comunal, ¿por qué está basado en el mundo aymara? ¿Cuál es lo que hace muy distinto a las propuestas europeas, tanto del socialismo como del capitalismo o liberalismo? El mundo antiguo, antes del capitalismo, y ese mundo antiguo que contemporáneamente ha existido, ha subsistido y hasta hoy, y yo diría incluso en todo el mundo, no solamente aquí en Bolivia o en América Latina, sino si ves Europa, existe igual, ¿no? El mundo antiguo que todavía no se ha desestructurado, ¿no? O algunos se han adaptado al mundo moderno de manera muy inteligente. El caso Suiza es el más admirable, creo que en la adaptación a la modernidad, por ejemplo. El caso Suiza es particular. Yo siempre digo que Suiza es comunal en lo moderno. ¿Qué es lo que aquí podemos observar? Se viene dicho que aquí solamente uno puede ser libre cuando es propietario de su trabajo o es propietario del excedente que genera él mismo y con ese excedente disfruta lo que uno pueda
imaginarse lo que puede, digamos, usarse conforme a su creencia o conforme a sus características personales o familiares, eso es la libertad propiamente dicha. En tanto no tengas eso, no va a ser imposible. ¿Y cómo puedes lograr esa libertad, digamos, conforme a tu creencia, conforme a tu situación cultural, conforme a tu, quizás incluso, concepción que tengas, evolucionado, adaptado al mundo? ¿Cómo uno puede moverse? Solamente con dos cosas: cuando tengas ingreso suficiente, es decir, ingreso económico suficiente, ¿no? Dos, ¿y cómo puedes tener un ingreso económico suficiente que no esté supeditado a nadie, ¿no? En ese caso tienes que ser propietario vos mismo de tu trabajo y tienes que poseer privadamente, poseer, no propietario, poseer los medios de producción, ¿no? Y ahí llamo empresa comunal, ¿no? Donde conjunto de trabajadores pueden tranquilamente, ¿no?, organizarse para tener un medio de producción y producir un bien, cualquiera que sea un bien material o bien de servicio, y el excedente o la ganancia sea repartida conforme también a la cantidad de trabajo que cada uno de ellos ejerzan. Ahí ya no hay explotación. ¿Dónde encuentras esa sociedad? Precisamente aquí en Bolivia, en el mundo aymara, en el mundo quechua, incluso en el mundo guaraní, ¿no?, en los mundos o en las sociedades que no son capitalistas, no son empresas privadas, tampoco son, ¿no?, mundos que se han organizado en función del Estado o no dependen del Estado. Ahí encuentras esa libertad en situaciones precarias, pero el concepto está, la práctica está ahí, ¿no? Y, por ejemplo, la tierra. La tierra no es individual como propiedad en los aymaras, tampoco en las quechuas ni en los guaraníes, no es propiedad privada. ¿Qué es la tierra? Que un medio de producción más importante en estos mundos, ¿no?, es de la colectividad, es decir, es de la comunidad que son miembros, ¿no? Depende del número de la cantidad de miembros que componen la comunidad. Esa es real propietaria, pero no producen tampoco de manera colectiva, sino cada uno posee esa propiedad privadamente. Hay una posesión privada. Una familia posee una propiedad, una parcela, dos parcelas, pero de esa parcela no es propietaria porque no puede disponer como tierra. ¿Qué es lo que va a usar de esa posesión? Su trabajo. Va a producir su trabajo, es propietario de su trabajo, es poseedor de la tierra, pero es propietaria de su trabajo. La cantidad de papa, maíz o uva, lo que sea, la cantidad que produce con su esfuerzo individual o familiar es de él, no es de la comunidad en su conjunto, no renuncia a la comunidad. Otra cosa es que algún acuerdo hagan entre los miembros de la comunidad, de esto pueden poner una arroba, un kilo, como aporte a la comunidad en general, es otra cosa, pero en esencia la propiedad de su producto de trabajo, lo que cosecha la papa, si produjo una familia, ¿no?, 50 quintales, él es propietario de los 50 quintales. Si uno de una posesión privada produjo 20 quintales, es su propiedad. Uno produce 300 quintales, es su propiedad. Depende del trabajo que ejerza, pero no cede a nadie. Ahí ya no puedes observar la explotación de un propietario. No hay un propietario, precisamente hay el propietario es la comunidad, el es poseedor. Entonces aquí, por eso digo, la posesión de los medios de producción, ¿no?, existe posesión, pero, ¿no?, el real trabajo que se ejerce y que es propietario del resultado de ese trabajo es el propio trabajador. Ahí es la diferencia. Eso diferencia del capitalismo, porque el capitalismo, en primer lugar, el propietario de los medios de producción es una persona, un conjunto de personas que contratan trabajadores, y lo que produce el trabajador no es del trabajador, sino fundamentalmente es del propietario. Ahí es
donde se concretiza la enajenación, la explotación. Es la gran diferencia de lo comunal. Ahora, en el socialismo ocurre lo mismo. El propietario ya no es un privado, sino es el Estado como tal, ¿no? Pero el Estado también contrata trabajadores, ¿no? Y el trabajador no es nuevamente propietario de los productos, el trabajador, ¿no? Sino el propietario de ese producto es el Estado. En realidad, la situación del trabajador como tal no cambia nada, ¿no? Es lo mismo ser dependiente de un patrón privado o es lo mismo ser dependiente de un patrón Estado. Probablemente el patrón Estado otorga mayores beneficios como derechos laborales, etcétera. Quizás el patrón privado no lo tiene, pero hay una diferencia ahí. Precisamente por esa característica social que tiene el Estado, no es eficiente la empresa. Mientras que una empresa capitalista, ¿no? Como no tiene esas obligaciones de derechos laborales, obligaciones sociales, evidentemente puede convertirse en más eficiente y más competitivo porque los costos de producción, ¿no? Son también menores, mientras los costos de producción de un Estado son más altos, por lo tanto ya no es competitivo en una economía de mercado. Ahora, doctor, una pregunta sobre la cuestión de la libertad, que hasta ahora tampoco me queda muy claro. En el socialismo, como un ejemplo, hay un Estado patrón, decía. El Estado es el que limita la libertad del hombre. Pero ¿acaso en la comunidad el individuo no está limitado por la colectividad, por las formas de organización? Evidentemente hay una posesión sobre la tierra, pero cierto a nivel micro, pero después la posesión también tiene que responder a la colectividad, y eso no hace que la comunidad, o sea, la colectividad, en cierta manera, le limite al individuo. Sí. Aquí hay una diferencia con el Estado y la comunidad como colectividad. La comunidad, para las decisiones, convoca una deliberación colectiva. Es decir, el conjunto asume una decisión y actúan en función de esa decisión. Debaten una decisión y consensúan esa decisión. E igual sigue radicando en la colectividad, la libertad. Sí, la decisión está en la colectividad. Mientras en el Estado, la colectividad ya no tiene sentido, ya no interviene en el Estado. Un grupo de personas que conducen el Estado son los que deciden, ¿no? Y imponen, ¿no?, a la voluntad de la colectividad esa decisión grupal. Esa es la gran diferencia. En ese sentido, evidentemente, el individuo o la familia no es libre totalmente. Su libertad está limitada. Pero esta libertad, a diferencia de Estado, está limitada en el sentido que esa libertad puede moverse, pero en función de que él también fue partícipe de esa decisión. Por ejemplo, por decirle, ¿no?, hoy, este lugar ya no vamos a sembrar. Se pone en consideración. ¿Están de acuerdo o no? Y las razones se explican. Claro. Y esas razones siempre, digamos, se debate y se llega a un consenso. Y si dicen, no sembrar este lugar, por lo tanto tiene que someterse. Evidentemente, coarta la libertad de uno el que quería sembrar ahí, pero ya no lo es. Pero él fue partícipe de esa decisión, se consensúa. Y el Estado no. El Estado, un grupo de personas, según su apariencia, es bueno, pero no sabe si realmente, ¿no?, es bueno para la colectividad. Y tampoco tiene la posibilidad de participar la colectividad en esa decisión. Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia también con el capitalismo. En el capitalismo a la verdad no le interesa su libertad. La libertad dice, uno es libre de hacer lo que sea. Pero bajo ese concepto de libertad individual, lo que dice es que el mercado decida. Aunque eso es totalmente falso. Nunca hubo mercado libre en la historia. El liberalismo siempre engañó que
que ha habido un liberalismo, que ha habido, digamos, una libertad individual. Jamás hubo. Siempre, incluso los extremos estados liberales, siempre han regulado. Siempre. ¿No? Nunca ha habido libertad. Le voy a decir ejemplos bien típicos, digamos, de que el Estado no es libre. En los estados liberales hay un salario mínimo. O hay prohibiciones de trabajo infantil. O hay, digamos, promociones de trabajos de la mujer. Eso ya no es libertad pura, ya es regulación del movimiento de la persona. El liberalismo puro nunca existió. Nunca el mercado tampoco en la totalidad de los elementos de bienes y servicios tampoco fue tan libre. Siempre reguló. La regulación siempre existió. Ahora, ¿quién regula? En el socialismo el Estado es la que realmente regula todo. Y en el postulado del liberalismo el que regula es el mercado. ¿Qué es lo que regula en el sistema comunal? El comportamiento humano, la colectividad, bajo una decisión soberana, lo que yo llamo en mis textos la deliberación colectiva. Pero doctor, esa deliberación es, desde mi punto de vista, factible en una población reducida. O sea, evidentemente en las comunidades hay esa decisión colectiva, si quieren ir a participar en alguna actividad, si tienen que dar tierras, evidentemente se reúnen y todos, es como una asamblea abierta. Así es, abierto, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué pasa cuando esta población o este sistema lo podríamos aplicar en una población, no sé, más de 10 millones, como que se descontrola? Y creo que, por ejemplo, en algún momento en Grecia hubo también precisamente esto, o sea, las polis, las ciudades se decidían a partir de 2.000 menos personas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo esto podría ser aplicable, este carácter de elección? Porque también es parte de la libertad. La discusión siempre fue eso, ¿cómo se aplica esto en una sociedad de masas? Sí, pero hay una ley sociológica que funciona. En tanto más grande es la población, ¿no? La tendencia siempre es también de las personas en organizarse en espacios más pequeños. Es la ley sociológica. Como decir, en ciudades tan grandes se organizan en espacios geográficos más pequeños, al interior de esa gigante población. De ahí existe juntas de vecinos, una zona, un barrio, o una comuna, etc. Depende del lugar de la ciudad. Hay una comuna, hay un barrio, hay una zona, llámese lo que se llame. Claro, por niveles, ¿no? Por niveles, claro. Y esa unidad territorial siempre también está organizada. Entonces, esa unidad territorial es el deliberante, no es la magnitud del deliberante. Si quieres, por ejemplo, elegir un alcalde, esa unidad territorial es la que elige su representante. Eso es lo que hay que legalizarla, constitucionalizarla. Ahora, lo que está diciendo, yo he vivido una situación muy particular recién anterior semana. Estoy hablando de la semana de este mes de marzo de 2019. Me tocó visitar Suiza. He visto con mis ojos cómo han elegido al alcalde. Allí llaman comuna, no llaman municipio, la comuna. 9.000 personas de los 20.000 que eran los afiliados han elegido de manera directa en un cabildo. Aquí llamamos cabildo, allí llaman reunión comunal, aquí llaman cabildo. Directamente han elegido al alcalde. ¿Y qué pasa a los que no han venido? La norma dice de ellos: si no han venido, no tienen derecho a reclamar posteriormente en la gestión que lo toca al alcalde. Se ha roto, digamos, en una calle, la cañería, ¿no? Y alguien tiene que arreglarla, y si no ha asistido, digamos, a la reunión, no tiene ningún derecho a reclamarlo. Él tiene que solucionar. Para mí, ha sido muy admirable. Y cada comuna ha construido incluso un espacio, un auditorio, para más o menos una cantidad que van a concurrir, porque ellos ya saben cuánto es la cantidad de esa comuna. En este caso diríamos cuál es la cantidad de un municipio. Yo me estoy imaginando, por ejemplo, la ciudad del Alto, que es una ciudad, segunda ciudad más grande de Bolivia.
tiene 14 distritos. Un distrito, para cuestión de elección, por ejemplo, de un representante, tranquilamente puede ser unidad deliberante. Y de manera directa pueden elegir a su representante, que en Bolivia llamamos a su concejal, sin necesidad de partido. Y eso es posible. Si es posible en Suiza, un PIB grande que tiene una sociedad más moderna, eso funciona. Y aquí funciona en las, en las comunidades antiguas. Pero eso ahora, convertirlo como una ley en esta sociedad, funciona. Uno que tiene experiencia y otro operativamente es posible. Si son 14, por lo tanto tendría que ser 14 concejales. Si son 14 distritos, tendría que haber 14 concejales. Y aquí, la propia colectividad conjunta del municipio del Alto, a través de su representante ya, ¿no?, pueden tranquilamente, ¿no?, también, ¿no?, elaborar una regla cuando se crea un distrito, con qué cantidad de población, que es manejable, porque operativamente también tiene que ser manejable, pero es posible. En Suiza, ¿no?, primero se elige para un presidente, primero se elige al parlamentario, pero el parlamentario es elegido de manera directa por estas comunas. Y el parlamento elegido de manera directa, dicen, elige al presidente. 6 elige. Entre ellos hay turno de rotación obligatoria. 1 año cada uno ejerce. Ahí no hay pelea de partidos, nada. Y en Bolivia es bien simple en nuestro caso. Eso siempre lo hemos hecho. Además, la cultura aymara, quechua, fundamentalmente, por tradición, por cultura lo tienen, ¿no?, establecido el turno de rotación. Y eso tranquilamente funciona. ¿Dónde radica aquí la soberanía? No en un Estado, ¿no?, sino en la colectividad. Por eso aquí el representante elegido de manera directa por esta entidad colectiva solamente es operador, solamente es viabilizador de esa decisión. ¿Qué quiere decir operador? ¿No? Si estratégicamente la colectividad ha decidido decir un mandato, 2 mandatos, 3 mandatos o 4 mandatos, depende que uno delibere, ¿qué quiere decir operador? Ese representante tiene que empezar a traducir en la redacción, tiene que traducir, digamos, en un plan, tiene que traducir muy probablemente en una cosa más técnica, ¿no? Eso no significa que esa sociedad comunal no tenga un planta administrativo. La planta administrativo, que es el sostén de todo tipo de burocracia, siempre existirá en la sociedad capitalista, o en la sociedad socialista, o en la sociedad comunal. Siempre va a existir un planta administrativo. Estoy hablando, por ejemplo, para manejar el recurso económico, siempre habrá contadores, ¿no?, dependientes de esa sociedad comunal, en este caso, elegidos de manera directa. Habrá planificadores, habrá ingenieros, habrá técnicos. Esa planta burocrática que es el sostén del Estado, siempre va a haber. Pero esa planta burocrática no es la instancia de decisión, son la instancia operativa, ¿no?, que lo hace en función de la decisión de esta colectividad. ¿Quiénes direccionan esa planta burocrática, el sostén de una sociedad? ¿Quiénes direccionan? El elegido directamente, ¿no? Y el elegido directamente, como es operador, ¿no?, tampoco decide ellos, sino que después, ¿no?, obedecen a la decisión de la colectividad. Eso es lo comunal propiamente dicho. Eso lo veo en Suiza. Para mí ha sido alucinante, con características evidentemente distintas de estos lugares, porque cada geografía, cada sociedad culturalmente es distinta. Lo único que puede respetarse en el mundo, para mí, es precisamente bajo ese principio de libertad, soberanía y autodeterminación. Cada sociedad debía organizarse conforme a su característica geográfica, cultural, fundamentalmente. Excelente, doctor. Muy interesante. Vamos a un corte. Después de la segunda parte vamos a seguir trabajando la parte del sistema político. Ya volvemos.
¿Qué es calidez humana? Es el cariño y solidaridad que mostramos hacia los demás. El Dr. Félix Batzi es una aymara humilde que demostró su afecto con hechos. En 2015 encabezó el Telecáncer para comprar el acelerador lineal y lo entregó el 2018. El 2016 organizó la Teletón navideña bajo el lema "Con humildad y cariño, hagamos feliz a un niño". El 2019 brindó ayuda humanitaria a los afectados de Caranavi con vituallas, alimentos y maquinarias, porque Batzi es un líder con calidez humana. El movimiento Tercer Sistema considera que todos, como personas, debemos practicar la humildad y calidez. También debemos ser afectivos y solidarios. Por eso pretendemos lograr para nuestra sociedad una verdadera libertad, soberanía y autodeterminación. El movimiento Tercer Sistema, tu mejor opción. Batzi presidente. Retornamos a su programa Kimsir Taki, una producción del Movimiento Tercer Sistema. Esta noche estamos analizando el significado del sistema comunal, con nuestro invitado, el doctor Félix Batzi. Doctor, retomaremos lo que estaba diciendo sobre el último punto, sobre las decisiones colectivas. Revisando sus textos, hay un aspecto que también llama mucho la atención, es que usted plantea a partir del sistema comunal el turno y rotación. En uno de sus textos menciona claramente que uno tiene que ejercer el cargo de autoridad, sí o sí, por la posesión de su tierra. Pero, doctor, ¿dónde queda ahí la meritocracia, la capacidad de una persona? O sea, ¿anulamos las capacidades de las personas? Hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Yo recién acabo de visitar Alemania y Suiza, precisamente. Cuando planteé turno de rotación, me preguntaron, ¿qué es la experiencia? Y hay que distinguir dos cosas. ¿Dónde necesitas la experiencia? ¿La experiencia política o la experiencia técnica? La experiencia política no necesita de experiencia. Necesita cómo organizar el mandato. ¿Dónde está la experiencia que puedes mover, digamos, una sociedad, una estructura? Precisamente es una experiencia técnica. ¿Y quién lo tiene la experiencia técnica? Precisamente son los gama de profesionales que hacen funcionar la sociedad, contadores, ingenieros, ambientalistas, etcétera, que necesita una sociedad. Esos sí debían ser calificados por méritos y por competencia, ellos, ¿no? Pero no el que decide, porque y el que opera sabe del oficio, pero la decisión, ¿quién lo toma? No el que opera. Entonces, la que se valora la experiencia precisamente es en esta planta, ¿no? Que no es una élite propiamente dicha. Yo llamaría, quizás sería un componente de una clase social propiamente dicha de los que hacen funcionar el Estado, propiamente dicho. Pero eso es importante en tanto su eficiencia, pero no es importante en tanto decisión. ¿Quién tiene que decidir? La colectividad. La colectividad es la que tiene que elaborar, ¿no?, sobre decisiones estratégicas para mayor bienestar de su población. Entonces, ahí está el sentido de la diferencia del liberalismo o del socialismo, es que solamente uno puede decidir cosas estratégicas, yo he llamado, por ejemplo, normas, o llamamos también leyes, políticas públicas. Ahí tranquilamente puede decidir en la colectividad, y una deliberación colectiva. Llámese cabildo, llámese asamblea, llámese congreso, llámese tanta chave en Aymara, junta, lo que sea, pero es una deliberación colectiva. Esa es la instancia de decisión. Esa instancia de decisión también tiene su forma de elegir. Ahora, en esa forma de elegir al que va a operativizar esa decisión, tiene que alguien operativizar. Y ese alguien que va a operativizar precisamente se llama representante. Primero hay que preocuparse del representante. El representante puedes llamarlo, en nuestro caso, por ejemplo, se llama asambleístas o concejales en niveles más inferiores. O el representante puede llamarse parlamentarios, ¿no?
el representante en algunos casos puede ser también incluso directo a los ejecutivos. Depende cómo se organiza una sociedad. En nuestra cosa es un poco más ejecutivo, o más, como diríamos, más burocrático, ¿no? En nuestro caso es más presidencialista, ¿no? Hay sociedades que funcionan más parlamentaristas. Depende. Esta, por ejemplo, lo que estoy planteando, la deliberación colectiva que tenga sobre representante, lleva a que sea más parlamentarista una sociedad, ¿no? Entonces, ¿y quiénes son elegidos representantes? Ahí es el tema de fondo. Un representante no puede ser elegido eternamente. No necesita experiencia. Un representante puede ser elegido precisamente bajo un principio básico: turno y rotación, para que precisamente nadie puede eternizarse en el poder, porque cuando hay una eternización del poder ya genera malestar en la sociedad, independientemente cualquiera sea, pero genera malestar, ¿no? En tanto circula el poder, ¿no? Hay una circulación de representantes, hay una cierta conformidad de la sociedad. Por eso es muy importante el principio de turno y rotación. Ahora, ese evidentemente en nuestra sociedad boliviana, particularmente en aymaras, quechuas, es una tradición, costumbre, cultura. No necesitas inventar ni imponerlas. Y como nuestra sociedad, la mayoría por lo menos vienen de esa esencia, de esa extracción, por lo tanto tampoco es novedad, ¿no? Y si eso estaría en la ley nacional, ¿no? Esto, como diría, de manera tan normal se adaptaría e incluso se renovaría precisamente quizás esas antiguas tradiciones, pero sin modificar la esencia. Eso es la virtud de adaptarse estos planteamientos a una sociedad más moderna, de masas. Eso es lo que... Doctor, yo le pongo un caso muy especial. Como ejemplo, en cierto municipio van a decidir sus autoridades, ¿no? Y es un año electoral y es muy importante ser autoridad, sobre todo en épocas donde se eligen alcaldes, presidentes. Entonces, en la colectividad, a veces yo pienso, doctor, que tal vez tiene una medida muy homogénea. Dentro de la colectividad hay ciertos grupos, tal vez no élites, pero más o menos los que tienen la capacidad para poder influir a los demás, los más oradores, los más capacitados, los que tienen conocimiento técnico y también conocimiento en cuestiones de la política, ¿no? Entonces, al final, en la colectividad, donde evidentemente están todos, pero se impone los que tienen más capacidad, digamos, en la elocuencia. Entonces, ahí rompe en cierta manera algunos esquemas comunales, ¿no? Claro, evidentemente es colectividad, pero se impone un grupo. Ese es uno de los problemas que tal vez siempre pasa en algunos países. Sí, a ver, aquí hay un elemento, ¿no? En este momento eso prevalece porque lo comunal no está propiamente dicho, sino que hay una sobreposición de lo liberal. Uno se destaca, se esfuerza, ¿no? Está bien eso, precisamente porque tiene que entrar a un partido. Exactamente. Si no habría partido, no habría necesidad. Y además, en nuestras estructuras ya comunales, de aymaras, quechuas, ya está dada. Por ese turno de rotación geográfica también, porque una unidad, por decir un distrito está organizado por zonas. Zona A, ya sabe si le toca elegir un representante en zona A, ya viene predeterminada por la zona A, de sus vecinos de la zona A. Ya no hay necesidad de que se esfuercen en quién va a ser más discursivo, porque no van a elegir de todas las zonas. Claro. ¿No? Al siguiente gestión lo tocará al zona B. Y en la zona B también ya van a venir predeterminados quién va a ser. Eso facilita la circulación del poder sin ningún tipo de conflictividad, sin ningún tipo de competencia. Y como le digo, evidentemente en esta circulación puede haber más eficientes, menos eficientes, pero esa es la característica del poder. Pero ¿de qué depende esa eficiencia y no eficiencia? Precisamente de lo que he hablado, de esta planta burocrática, ¿no? Que ya tienen otro tipo de característica. ¿Qué tiene que hacer, por lo tanto, el que está ejerciendo esa representación?
¿no? Lo que está solamente obedeciendo el mandato de esa deliberación colectiva. ¿Y quién operativiza el mandato así de manera técnica? Ya son esta planta de profesionales burocráticos, que ellos sí son aptos. Si una tecnología avanza, ellos, ¿no?, de manera autónoma están actualizándose. No necesitas, digamos, que un político sea actualizado, ¿no?, un representante sea actualizado en todo. Eso es la virtud del sistema comunal. Doctor, interesante a nivel micro. Ahora, ¿cómo sería en los 9 departamentos como una propuesta el sistema comunal en el ámbito político a partir de la lógica de turno y rotación? A ver, primero hay que preocuparse por representantes. Nosotros nos hemos organizado por circunscripciones. Una representación de la circunscripción. Hemos llamado asambleísta nacional. Por lo tanto, la circunscripción es operable técnicamente para una deliberación colectiva. Operable. Ahora, quizás eso podemos incluso retrabajar mejor bajo esta visión de deliberación colectiva. Pero una circunscripción tranquilamente puede ser una unidad deliberante. Y esa unidad deliberante elige su representante de manera directa, sin mediación de partido. Ahora, esa circunscripción también puede establecer su propia normativa interna para elegir su representante. Por ejemplo, en caso de aymaras, su turno y rotación al interior de la circunscripción. Y lo hacen, pero ahora lo hacen para un partido, no lo hacen para la causa directa. Lo hacen hoy día. Esto va a ser elegido de diputado porque lo toca sector sur, sector norte. Dicen, eligen, pero para un partido. Claro. No tiene seguridad que realmente va a entrar o no. La diferencia sería que sería de manera directa. Al interior puede establecerse su sistema propio de turno y rotación, por ejemplo, para elegir. Tienes, en este caso solamente nosotros tenemos, ¿cuántos representantes? Creo que son 79, alguna cosa de circunscripciones, no me acuerdo exactamente el número. Tenemos eso, pero para mí es poco. Hay que un poco trabajar técnicamente esto, pero ese es el representante fundamental. Y ese representante, aquí hay dos posibilidades. Puede elegir a un presidente, es una posibilidad que es más democrática, o si no también, ¿no? Solo elegimos representantes, aunque siempre va a haber contradicción, y la presidencia, ¿no? Por ahora yo he planteado que serían los únicos elegidos de manera liberal, bajo la democracia representativa liberal, el presidente y vicepresidente, por voto, la única. Pero si gana esta experiencia de deliberación colectiva y elección directa por turno o votación, tranquilamente para presidente podemos hacerlo. Por ejemplo, establecemos el turno, Sucre o Chuquisaca, que empiece, que elija a su presidente. Después será La Paz, Potosí, ¿no?, Oruro, 9 rotaciones. La sociedad se regularía, aquí la democracia funcionaría, como diría, de manera tan natural que no habría necesidad ni siquiera de generar ningún tipo de conflicto. Eso es el tema de planteamiento. Pero estás abierto a abanico, digamos, ¿no? ¿No? Parlamentarista, puede elegirla, o liberal para la presidencia, o cuando ya tengamos costumbre, puede ser ya elegido por turno de rotación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por la clarificación de la teoría del sistema comunal. Estamos muy contentos y gracias por invitarse. El tiempo nos ha vencido definitivamente. Esperemos, doctor, que no sea la primera ni la última vez que nos visita, porque estamos dejando varios temas pendientes, doctor. Falta analizar el sistema jurídico, falta analizar el sistema social, falta analizar los aspectos de la colonización y la descolonización, porque el sistema comunal parte de eso. Bueno, y a ustedes, amigos y amigas, les invitamos a que nos puedan seguir en los próximos programas. Eso sería por hoy. Gracias. Buenas noches.